Hola, mi nombre es Elio Iglesias. Gracias por acompañarnos en la serie de este mes. Nos gustaría saber cómo Dios está obrando en medio de nosotros y cómo tu vida ha sido transformada por Dios a través de lo que está haciendo aquí en la Iglesia Nuevo Horizonte. Comparte tu historia con nosotros en mihistoria@nhwoodstock.tv. Gracias y que disfrutes el siguiente mensaje. Pareciera que hacemos cosas, entre más hacemos, más al final del día pensamos, ay, estoy rendido, estoy cansado, estoy agotado, como diga usted en su país, y no hice todo lo que quería hacer, no logré todo lo que quería, estoy cansado. Y cuando alguien nos dice, o cuando se nos presenta un compromiso, muchas veces decimos, es que no tengo tiempo. Vivimos vidas bien ocupadas. Mi vida es muy ocupada. Y piensa en esto, tenemos calendarios, tenemos agendas, tenemos teléfonos que nos dicen el tiempo que tenemos hasta el tiempo que no tenemos, nos anuncian. Si usted trabaja en algún trabajo de oficina, en su teléfono tiene ahí la mitad de todo lo que necesita, computador. Tenemos todo lo que quisiéramos, transporte, comodidades, pero aún así nuestras vidas no dejan de ser ocupadas y no dejamos de decir no tengo tiempo. Si usted nos visita en esta tarde, muchas gracias por su visita. Nosotros somos una iglesia cristiana y como tal nuestra admiración y nuestra adoración y a quien queremos imitar y quien más admiramos es a Jesús. No solamente porque fue un hombre excepcional, sino creemos también que es el Hijo de Dios que dio evidencia de tal y murió y resucitó por nuestros pecados. Así que aquí hablamos de Jesús y lo hacemos abiertamente. Y una de las cosas que me fascina de Jesús es que Jesús fue una persona muy ocupada. De hecho, no ha habido en el mundo una persona más ocupada que Jesús. Piensen en esto, Jesús tenía la misión más importante de cualquier persona en el mundo. Aún los presidentes, esos dos que están que se pelean a toda hora, que este dice una cosa y otra, son muy ocupados, pero Jesús fue la persona con la mayor responsabilidad de todo el mundo. Jesús tenía que en 3 años, reclutar a 12 discípulos que siguieran su misión, tenía que morir en la cruz, tenía que empezar un movimiento que siguiera por todas las generaciones, tenía que morir, y no solamente eso, resucitar, y no solamente eso, lo más difícil, vivir toda su vida sin pecado. Yo me pongo a pensar, no voy a pecar, y ya pequé por mentiroso. Jesús vivió una vida muy ocupada, pero a Jesús nunca lo escuchamos diciendo, no tengo tiempo. Jesús hizo todo lo que tenía que hacer, vivió 33 años, de esos 33, solamente 3 fueron años públicos en los que hizo su trabajo abiertamente, los otros 30 tal vez estaba con su familia, con su papá aprendiendo la carpintería, porque él lo conocían como carpintero también. En 3 años logró todo lo que hizo, y lo que hizo fue tan grande que 2000 años después todavía estamos hablando de Jesús. ¿Cómo es que alguien, y usted me dice, no, pero es que él era Dios? Sí, 100% Dios. Pero ¿sabe que Jesús, el día de Jesús tenía 24 horas también? ¿Cuántos días tiene su día el mío? 24. Jesús se cansaba. ¿Cuántos nos cansamos? Jesús no era que pudiera un momento, ay Señor, detén el tiempo. A ver, para que me rinda esto que estoy haciendo aquí, tengo que alimentar 5,000 personas. Páralo, Señor. A ver. Y ya. Bueno, Señor, ya continúa el tiempo, ya. No, Jesús vivía sus días eran de 24 horas, se cansaba, sentía hambre, sentía sueño, tenía que apartarse para descansar. Jesús, siendo hombre, hizo todo lo que tenía que hacer y lo hizo en un poco tiempo. Y siempre lo encontramos y lo vemos haciendo lo que tenía que hacer, y al final, si ustedes leen Juan, por ejemplo, el Evangelio según San Juan, capítulos 15, 16 y 17, Jesús decía cosas como, he terminado, he logrado. Jesús ora a Dios y le dice, Dios, he
de los hombres que me diste los he guardado, han guardado mi palabra. Y siempre Jesús al final de su ministerio hablaba como si ya estuviera listo para partir. Y aún estando en la cruz, las últimas palabras de Jesús antes de morir fueron: consumado es, terminado es, completo es. Y murió. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué nosotros a veces vivimos como vivimos? ¿Por qué nosotros quisiéramos que el día tuviera 36 horas y ni aún así a veces podemos hacer todo lo que queremos hacer? ¿Por qué vivimos y hemos creado hasta palabras como la palabra estrés? Hace 100 años, hace 50 años esa palabra no existía, pero nos tuvimos que inventar esa palabra porque vivimos tan ocupados, tan ansiosos, tan angustiados con el tiempo, con lo que falta, con lo que no tenemos, con lo que tenemos que hacer, que nos inventamos una palabra para describir lo que sentimos. Yo creo que Jesús vivió su vida con un principio. Y yo quiero compartir ese principio con ustedes y lo vemos a través de toda la vida de Jesús, pero en particular quiero que miremos una historia, una experiencia que Jesús tuvo en la que vemos ese principio claramente ejemplificado allí en esa historia. Esa historia está en el Evangelio según San Lucas capítulo 10. Le voy a pedir que vaya ahí en sus Biblias, Lucas capítulo 10, empezando en el versículo 38. Jesús acaba de tener un encuentro con un líder religioso. Escúcheme, esto es bien importante. Lucas capítulo 10, versículo 38, pero si ustedes leen la historia que está justo antes de esa, es nada más y nada menos que la parábola, la historia del buen samaritano. Jesús contaba historias que no eran reales, pero que tenían un significado real, profundo. Eran historias que él contaba y Jesús... Viene un líder religioso y le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más importante. Jesús le dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y este líder religioso se sintió un poco incómodo porque como buen religioso hacía muchas cosas para ganarse el favor de Dios. Hoy en día también esa es la definición de una persona religiosa, una persona que cree que tiene que hacer cosas para que Dios se agrade de él. Este líder religioso era así y le dice a Jesús: bueno, amarás a Dios como sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús le cuenta una historia, le dice: bueno, un hombre va de Jerusalén a Jericó, por el camino vienen unos ladrones, lo roban, lo golpean, lo dejan a morir ahí. Van pasando un sacerdote, lo mira y sigue de largo. Después pasa un levita, los dos religiosos, lo mira y sigue de largo. Después pasa un samaritano, que era la persona menos esperada que esperaba que le iba a ayudar a un judío, porque los samaritanos y los judíos se odiaban. Y en la historia de Jesús, el samaritano no solamente se detiene, le venda sus heridas, lo lleva hasta un lugar y le dice al encargado de ese lugar: mire, cuídemelo y yo le pagaré todo lo que usted gaste cuando regrese. Y luego Jesús le pregunta al líder religioso: bueno, ese es el fin de la historia, ¿cuál fue el prójimo? Y el hombre no tuvo otra cosa más que responder: el que tuvo misericordia de él. Jesús acaba de contar esa historia según Lucas. Jesús se va y entra a una aldea y miren lo que pasa. Vamos a leer empezando en el versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Marta abrió las puertas de su casa para que Jesús viniera y entrara en la casa. A Jesús le encantaba estar en las casas de las personas. Es una de las cosas que más hacía. Y Marta tuvo el privilegio de tener a Jesús en su casa. Imagínense lo que hubiera sido eso. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y Jesús le respondió: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María, tu hermana, ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Señor, en el nombre de Jesús te pido que en esta hora, Dios, tú nos hables
nos confrontes con la manera como vivimos, la manera como distribuimos nuestro tiempo y sobre todo las cosas que son prioridad para nosotros, Señor. Que podamos salir aquí desafiados a poner, Señor, nuestra vida en orden y a vivir, Señor, con lo primero. Te pido, Espíritu Santo, que nos hables, que nos desafíes y que me uses en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Jesús entra a la casa de Marta, Marta lo recibe, pero en un momento, yo creo que ustedes se imaginen a la pobre Marta. Jesús está en su casa, ay, no limpió el baño, hay que limpiar el baño, ay, hay que comprar azúcar porque no hay, Jesús va a querer café, vaya a tomar un azúcar de la tienda, ay, las tortillas se me van a quemar, las tortillas, ay, Jesús se va a sentar aquí, esta silla está sucia, Jesús está en la casa. Y hay que hacer muchas cosas porque hay que atender a Jesús. Cuando está Jesús hay que servirlo y hay que estar ocupado. Y María, dice la Biblia, sentada. ¿A dónde? Yo no sé si Jesús estaba parado, Jesús estaba sentado, pero María estaba sentada. ¿Y la palabra sentada significa? Sentada. Significa que no estaba haciendo nada. Marta estaba corriendo y pasaba por ahí y veía a la otra y decía, esta otra. Y pasaba, y la otra ahí sentada. ¿Pero qué hacía María? Oía su palabra. Y llega un momento en que Marta se frustra. Yo creo que ya ha pasado tantas veces, y yo creo que cada vez que pasaba hacía y luego hacía a ver si la otra la escuchaba y se movía a hacer algo. Y María ahí absorta a los pies de Jesús. María había escogido el primer lugar ahí para estar y escuchar a Jesús. Y Marta, atareada, por fin Marta se aburre de la situación y le hace el reclamo a Jesús. Y yo no sé, la Biblia no dice si lo interrumpió, si lo agarró del brazo, si lo sacó de la conversación, pero le dijo a Jesús, ¿no te da cuidado? ¿No te importa? ¿A Jesús le importa? ¿Jesús no te importa que con todo lo que yo tengo que hacer y está ahí sentadota ahí? Yo no sé si la palabra conchuda o descarada existía, pero seguro que se las dijo. Esta conchuda, esta descarada, esta sinvergüenza ahí sentada, yo para arriba y para abajo. ¿No te da cuidado? ¿No te importa? Dile que se levante y me ayude. Y Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria y María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a poder quitar. Marta y María. Marta, ocupada, servía. María también ocupada, oía. El servicio y el escuchar. Hay varias palabras aquí interesantes. Versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. La palabra quehaceres es una palabra interesante, es cosas que hay que hacer. Hay que hacerlas. Hombre, si se me están quemando las tortillas, si el baño huele mal, si no hay azúcar para el café, hay que hacerlo. Y hay muchas cosas en nuestra vida que entran en esa categoría. Hay que hacerlas. Es más, ustedes dirían, ay, es que si yo no lo hago, nadie lo hace. Ustedes también lo han dicho como yo. Esa es nuestra vida. Quehaceres, pero la palabra quehacer ahí en el griego es la palabra diácono, servicio. Los diáconos en la iglesia son lo que hacen, servir. Y miren lo que diría entonces, pero se preocupaba con muchos servicios. ¿A quién servía? Tal vez a Jesús y a todos los que venían con Jesús de la casa, tal vez estaba llena. Se preocupaba con muchos servicios. Y luego mire lo que le dice a Jesús, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje qué? Servir a mí sola. Dile pues que me ayude. Yo tengo aquí varias cosas interesantes que yo noté en este pasaje. Y lo primero que yo noté es que María se sentó lo más cerca que pudo de Jesús. Marta reconocía la importancia de su invitado, pero no pasó de ahí. Las dos cosas eran importantes. Servir a Jesús era importante,
Pero para Jesús era más importante escucharlo a Él. Yo creo que esta historia nos muestra un principio que, como ya dije, fue realidad en la vida de Jesús y ojalá fuera realidad en nuestra vida. Viviríamos vidas más tranquilas, más ligeras, nos ahorraríamos muchas enfermedades, muchas angustias, muchas ansiedades. Y es este el principio. Fácil. Las relaciones son más importantes que las obligaciones. Las relaciones son más importantes que las obligaciones. En otras palabras, se lo voy a decir, la gente es más importante que las cosas. Si nosotros viviéramos con ese principio, invertiríamos nuestro tiempo en lo que sí vale la pena. Por eso Jesús le dice al final a María, María, eso que tú has hecho a Marta, eso que María hizo es lo mejor y nadie se lo va a quitar. Al final del día, al final de cuentas, cuando usted y yo nos muramos, ¿qué es lo único que nos vamos a llevar? ¿Qué nos vamos a llevar? Nada. Lo único que nos vamos a llevar es las personas con las que hayamos invertido nuestra vida, nuestro tiempo y que hayamos compartido de Cristo y que hayan aceptado a Cristo Jesús y que vayan al cielo con nosotros. Es lo único que nos vamos a llevar. Y sin embargo, ¿para qué vivimos nuestra vida? Para las cosas que al final de cuentas no tiene ningún valor. Las personas son más importantes que las cosas, las relaciones por encima de las obligaciones. Por eso es que cuando Jesús estaba ahí hablando con otras personas y venían, le traían niños. Para los judíos los niños eran una pérdida de tiempo. Usted dice, para mí también, no diga eso. Los niños son una bendición de Dios. Y Jesús decía, se enojaba con ellos, decía, no se los impidan, dejen que vengan. Porque para él era más importante las personas. Por eso cuando nadie tocaba a un leproso, nadie se acercaba a un enfermo, Jesús iba y los abrazaba y estaba con ellos. Porque para Jesús son más importantes las personas que las cosas. Y a Jesús en muchas ocasiones trataron de hacer lo que hiciera cosas. Y Jesús se apartaba y se iba. Jesús decía cosas como, no, todavía no ha llegado mi tiempo. No, Jesús, mira, te están esperando tu mamá y tus hermanos. Jesús le dijo, no. Mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Ustedes son mi mamá y mis hermanos. Mi relación con ustedes es más importante. Y nosotros tenemos que ver que muchas veces sustituimos a las personas por las cosas. Muchas veces usamos a las personas y pretendemos tener relación con las personas para llegar a conseguir una cosa. En la iglesia podemos hacer eso. En la iglesia podemos usar a las personas para que hagan lo que queremos y poder decir que la iglesia está haciendo y está logrando. Pero no nos damos cuenta que el fin, el propósito de la iglesia, ¿cuál es? Las personas. Hay muchos sustitutos. Hoy en día con tanta tecnología, sentimos como que estamos conectados con una persona, pero no es así. Facebook no es lo mismo que agarrar el teléfono, que tomar el carro, ir a visitar a alguien, estrechar una mano, tomar un café, dar un abrazo. Pero en nuestro anhelo, en nuestro deseo por relacionarnos, a veces aceptamos sustitutos, cosas que no son, que ocupan, que roban nuestro tiempo. Usted se pusiera a contar todo el tiempo que pierde en el teléfono jugando con el teléfono, así está en el baño, pero si está en el baño por lo menos agarre un libro y ocupe bien su tiempo. Todo el tiempo que perdemos. A veces yo voy al parque cuando no está haciendo tanto calor y llevo a mis hijos y me da tristeza de los papás que llevan al parque a sus hijos. Quítese. Y después llegan a la casa y dicen, ay, llevé a mi hijo al parque, pasé tiempo con mi hijo. O están así con el hijo, uy, me mataste. Las personas son más importantes que las cosas. Y vamos a vivir en una locura de vida y vamos a pensar que no nos rinde el tiempo y que vamos a estar corriendo de aquí para allá hasta que entendamos, como hacía Jesús, que es más importante sentarnos a los pies de Él, pasar tiempo con Él, pasar tiempo con las personas, que hacer cosas. Eso se aplica mucho en nuestra vida.
Cuando nos levantamos y corremos y corremos y corremos todo el día, por ahí cuando ya por la noche es, ay, no oren todo el día, Señor, te pido. Y no le estoy echando a usted, no le estoy diciendo, no quiero que se sienta culpable ni se sienta mal, pero ¿qué tal? Mire, un hombre que se llamó Martín Lutero. Este hombre era un sacerdote católico, pero llegó un momento en que él se dio cuenta de muchas cosas que no estaban bien. Él se dio cuenta que la Biblia tenía que estar en el idioma del pueblo para que no solamente un cierto grupo selecto de personas la interpretaran, sino que todo el mundo pudiera leerla. Y entonces él empezó un movimiento que fue lo que trajo la iglesia cristiana, la iglesia protestante. Uno de los personajes más importantes en la historia moderna de la humanidad. Y Martín Lutero dicen que cuando él tenía mucho que hacer, dice, hoy tengo mucho que hacer, voy a empezar mi día orando unas 3 horas. Yo no sé si usted y yo podamos orar 3 horas, a no ser que se levante a las 2 de la mañana a orar. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal? Si en nuestro correr, en nuestro ir y venir, en todas las cosas en las que perdemos el tiempo, que no aprovechan nada, sacáramos el tiempo para estar a los pies de Jesús, escuchándolo hablar, hablando con Él. ¿Qué tal? ¿Qué tal si apagáramos el teléfono? ¿Qué tal si apagáramos la computadora? ¿Qué tal si apagáramos el televisor? ¿Qué tal si nos acostáramos más temprano? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué podría pasar con nuestras vidas? Yo les digo lo que podría pasar. Podríamos hacer mucho más de lo que hacemos. Podríamos lograr mucho más de lo que logramos para el reino de Dios. No solamente eso, a veces confundimos las ocupaciones y el estar ocupado con el estar haciendo algo útil, algo que valga. Usted puede estar haciendo 1000 cosas y no está logrando nada. Y Jesús termina la historia diciendo, Marta, Marta, afanada y turbada estás ¿con qué? Con muchas cosas. Y me encanta porque es como si Lucas hiciera el contraste, muchas cosas, una cosa. Muchos de nosotros hacemos muchas cosas, pero al final de cuentas no hacemos nada. O nada que tenga valor eterno. No invertimos en nuestra relación con Dios, no invertimos en nuestra relación con otros, pero hacemos muchas cosas todo el día. Y Jesús le dice, Marta, estás afanada, turbada, perturbada. Esas palabras que Jesús usa son palabras bien fuertes, ansiosa. La palabra inclusive significa como que alejada, como que está aquí Jesús, el Hijo de Dios, y tú no lo ves, de lo distraída, de lo alejada que estás de la situación por andar pensando en todo lo que tienes que hacer. ¿Cuántos de nosotros nos pasamos el día preocupados, pensando, angustiados, corriendo para arriba y para abajo? Y lo que en realidad vale la pena, lo que nos puede cambiar el día, lo que nos puede cambiar la vida, lo que más importa, no lo hacemos. No lo hacemos. La iglesia. Lo más fácil es llenarte de responsabilidades en la iglesia o llenarte de cosas y como es la iglesia y como es para el Señor, pensar que es lo correcto y lo que debes hacer. Marta, ¿a quién estaba sirviendo otra vez? A Jesús. ¿Para quién estaba haciendo todo lo que hacía? Para Jesús. Pero al final de cuentas, ¿qué le importaba a Jesús? Que se sentara a los pies y la escuchara. Tenemos que tener cuidado de eso en la iglesia. Primero, no hagas algo por culpa. Hazlo porque te nace el corazón, por agradecimiento, por amor. Hazlo bien, pero no hagas y hagas y hagas y hagas. Y al final no tienes tiempo para hacer lo más importante. Eso es lo que hace una persona religiosa. Porque el levita y el sacerdote pasaron y la Biblia no dice, pero vieron al otro ahí tirado y quizá pensaron, ay, yo voy para el templo, hoy me toca turno en el templo, voy tarde para el sacrificio de por la mañana, lo siento, es que tengo que ir a servir a Dios al templo. Y lo que pasa muchas veces es que las ocupaciones
No dejan que veamos lo obvio, lo más importante, el servir, el relacionarnos, el amar a las personas, comenzando con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa que están ahí. Si estás muy ocupado para ellos, algo está mal en tu vida. Si estás muy ocupado para pasar tiempo con Dios, es hora de que pongas tus prioridades en orden y digas, ¿qué es más importante, las personas o las cosas? ¿Qué es más importante, las ocupaciones o las relaciones? Para Jesús, la gente fue más importante. Te voy a decir una cosa más. Jesús no sanó a todos los enfermos que habían en Israel en ese entonces. Jesús no liberó a todos los endemoniados que había. Jesús no le habló a todas las personas que había, aunque lo seguían multitudes. El área del ministerio de Jesús, si vemos hoy en día, es un territorio pequeñito y no salió de ahí. Pero sabes que Jesús supo decir no. Está bien decir no. Cuando estés hasta cállate y de ocupaciones y alguien te dice, ay hermano, ayúdeme con la actividad. Tal vez lo más amoroso que puedas decir es no. No lo diga de esa manera, dígalo, mire, no puedo, hermano. Pero dígalo. Porque hay gente que son especialistas en sacarle a uno el jugo. Son así como, y está bien decir no. Está bien eso se llama tener límites en la vida. ¿Sabe qué? Quisiera, pero no puedo este día. ¿Qué tal este otro día? O definitivamente no puedo. Perdón. Jesús supo decir que no. Jesús supo la diferencia entre lo importante y lo esencial. Jesús hizo lo esencial. Lo que era importante pero no era tan importante, Jesús se lo mandó a sus discípulos a veces a hacer. Eso tenemos que aprenderlo también. Pero hay cosas que solamente tú y yo podemos hacer. Hagámoslas. Cumplamos con lo que tenemos que hacer. Invirtamos en lo que vale la pena, en lo que es eterno, y Dios se va a encargar de lo demás. Jesús también dijo, no se afanen. La palabra que usó ahí, la misma palabra que encontramos en este pasaje con Marta, afanada y turbada. Jesús dijo, no se afanen, no se afanen, no se afanen. Dios sabe de qué cosas tienen necesidad. No se afanen, no vivan así. A Jesús nunca lo vimos diciendo y corriendo para arriba y para abajo porque iba a llegar tarde a ningún lado. Jesús supo lo que vino a hacer, lo hizo y lo hizo perfecto. Terminó su vida, terminó su ministerio y no le quedó faltando ni un segundo. Y logró lo más grande, que es tu salvación y la mía. Para Jesús fueron más importantes las personas que las cosas. Para Jesús valían más las relaciones que las ocupaciones. Y termino con esto. En tu diario correr, en tu diario vivir, ¿qué pasaría si te detienes? Comienza por esto, comienza por hablar con Jesús sobre tu día. En vez de empezar a despertarte preocupándote por el día que tienes, ¿qué tal te despiertas hablando con Jesús del día que tienes por delante? Y pidiéndole a Jesús la fuerza, la paciencia, el ánimo, los recursos, todo lo que necesitas para enfrentar el día. Miren, lo triste es que cada día Jesús está en nuestra casa, Jesús está en nuestra sala, y es tu decisión o la mía. Vamos a pasar todo el día corriendo para arriba y para abajo y pasándole por el lado a Jesús, o vamos a estar a sus pies escuchándole, sabiendo que, como Él mismo dijo, podríamos estar haciendo muchas cosas,
Pero podemos escoger, podemos decidir, podemos tomar la decisión de hacer una sola cosa es necesaria. Y los que se sientan, los que descansan en Él, son los que escogen la que nadie les puede quitar. Un día vamos a estar en el cielo. Si tú has creído en Jesús como tu Salvador, como el único que puede perdonar tus pecados, vas a estar en el cielo con Él. Y sabe que vamos a estar en el cielo, haciendo en el cielo, vamos a estar a los pies de Jesús. ¿Por qué no comienzas desde ya? Lo mejor que puedes hacer en tu vida, lo mejor que puedes hacer con tu tiempo, es vivirlo a los pies de Jesús. Vamos.